Muchísimas gracias, señora vicedecana, por sus ilustrativas palabras de inauguración y de bienvenida de esta nueva versión del coloquio conversatorio sobre compras públicas. Efectivamente, como señalaba nuestra vicedecana, la Facultad de Derecho ha asumido los temas vinculados con la contratación pública que importan el relacionamiento del Estado precisamente con los particulares como coadyuvantes de la satisfacción de las necesidades públicas con mira al bien común como una tarea prioritaria. Y esto se demuestra en sus más de 10 años en que ha estado íntimamente vinculada con distintos cursos, diplomados y, por cierto, nuestro programa de LLM-UC en estas materias. En ese sentido, incluso hemos tenido la oportunidad de acoger la cuenta pública en 2 oportunidades del presidente del Tribunal de Contratación Pública. Diversos profesores de nuestra facultad han sido gentilmente invitados por el Ministerio de Hacienda, por la Dirección de Compras e incluso por el Senado de la República a integrar distintas comisiones de perfeccionamiento de las compras, y eso nos ha llevado como LLM-UC a avanzar en un ciclo conversatorio que se inició el año pasado con la invitación del señor Fiscal Nacional Económico, que nos honra con su presencia el día de hoy, así como también del presidente del Tribunal de Contratación y el en ese entonces subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, quien nos había adelantado esta entrada de este proyecto de ley. Es así como a fines del mes de marzo de este año, el gobierno honra su palabra ingresando el proyecto de ley sobre modernización de las compras públicas. Y eso hace necesario, como programa de LLM, efectuar un nuevo conversatorio, ahora para discutir, para discurrir, reflexionar con ánimo constructivo respecto a este proyecto de ley. Así, ideamos en conjunto con el LLM este conversatorio y lo hemos estructurado fundamentalmente a partir de 2 paneles. Un primer panel institucional y un segundo panel más bien de análisis del proyecto de ley propiamente tal, a cargo de profesores extranjeros y nacionales de reconocido renombre en estas materias. Así iniciaremos esta primera parte con las exposiciones, en primer lugar, del Fiscal Nacional Económico, para luego proseguir con el presidente del tribunal y cerrar el primer panel con el director jurídico de la Dirección de Compra y Contratación Pública. Posteriormente haremos un break y luego de ese break iniciaremos la segunda parte con el análisis pormenorizado de manos de académicos y profesores en relación a el texto del proyecto de ley en cuestión. Por lo tanto, sin más y agradeciendo nuevamente la masiva inscripción y el entusiasmo que ha generado en la comunidad jurídica, dejo con ustedes al Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco, quien además es profesor de nuestra facultad, así que nuevamente con mucho gusto, Fiscal Nacional, le dejo la audiencia. Muchas gracias, José Luis. Y muy buenos días a todos y a todas. Quisiera compartir una presentación. Y confirmar que se ve. Se ve perfecto. Perfecto. Bueno, parto agradeciendo a la vicedecana, a la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, al director del LLM-UC y al profesor José Luis Lara por invitarme a participar nuevamente a este ciclo de conversatorios organizado por el LLM-UC. Para la Fiscalía Nacional Económica siempre es un honor participar en un evento como este junto a tan distinguidos expositores. Y además es parte fundamental de su misión legal de promover la competencia en los mercados. El estudio de mercado sobre compras públicas es el 5º estudio de mercado que ha hecho la Fiscalía desde que se le entregó esta atribución en el mes de agosto del año 2016 en virtud de la ley 20.945.
Si se fijan, los 4 estudios de mercado que hicimos antes, rentas vitalicias, notarios, textos escolares y medicamentos, buscaban que los ciudadanos se beneficien con menores precios a través de una regulación que fomente una mayor competencia en esos mercados. Ese es también el objetivo de nuestro 6º estudio de mercado sobre la industria del gas, que esperamos lanzar a finales del año 2021. En cambio, el estudio de mercado sobre compras públicas buscaba que sea el Estado el que se beneficie con menores precios por una mayor competencia en el mercado de las compras públicas. O sea, en palabras simples, las regulaciones que crean condiciones propicias para una mayor competencia en los mercados pueden generar ahorros tanto para las personas directamente como para el Estado. De hecho, la Fiscalía calculó que si se acogen las recomendaciones de su estudio de mercado, el Estado podría ahorrarse anualmente en sus compras, como mínimo, entre 290 millones de dólares y 855 millones de dólares. Y como estamos frente a una audiencia experta, hay que decir que este es un cálculo muy conservador, en verdad. Porque estos son los ahorros que creemos que se producirían fundamentalmente si es que se acogen nuestras recomendaciones para que los convenios marco sean procesos verdaderamente competitivos y para que los organismos públicos estén obligados a elegir en los convenios marco el producto más barato. Pero estos cálculos no contemplan, porque son imposibles de calcular, los ahorros adicionales y sustanciales que se producirían si es que existe una reforma integral al sistema de compras públicas. O sea, si también se adoptan nuestras recomendaciones para aumentar y para dotar de imperatividad a las facultades regulatorias de Chile Compra, para ampliar la competencia del Tribunal de la Contratación Pública, para aumentar el número de oferentes en licitaciones públicas y para disminuir los tratos directos, entre otras recomendaciones que hizo la Fiscalía Nacional Económica. Por eso, creemos que es urgente y relevante hacer una reforma legal al sistema de compras públicas en nuestro país, como señalaba la señora vicedecana. No cabe duda que el sistema de compras públicas y Chile Compra como institución fueron pioneros y referentes en la región y han funcionado de una buena manera hasta ahora. Pero es necesario, creemos, modernizar el sistema tanto de una perspectiva estructural como de una perspectiva de eficiencia. Y en ese sentido, y con toda humildad, creemos que el estudio de mercado de la Fiscalía Nacional Económica debiese constituir un insumo esencial para esta reforma legal. ¿Por qué? Por varias razones, en verdad, pero sobre todo porque nuestras recomendaciones se fundan en información completa del mercado de compras públicas. En este caso, en este estudio de mercado, la Fiscalía recurrió a 4 fuentes principales de información. En primer lugar, las bases de datos de Chile Compra. En segundo lugar, como las bases de datos de Chile Compra presentan ciertos defectos, la Fiscalía hizo un análisis manual de una muestra representativa y estadísticamente válida de 400 licitaciones públicas, de 400 líneas de convenio marco y de 400 tratos directos. En tercer lugar, la Fiscalía realizó una encuesta que fue respondida por 208 compradores públicos para saber cómo ellos planifican sus compras y cómo gestionan sus contratos. En cuarto lugar, la Fiscalía estudió la historia, la regulación y la literatura académica, tanto nacional como extranjera, tanto jurídica como económica, sobre las compras públicas. Alguien se podría preguntar válidamente por qué estoy relevando con tanto énfasis las fuentes de información de la Fiscalía. Y lo hago porque ellas son importantes para entender que si se hacen reformas legales fundadas en recomendaciones de los estudios de mercado que realiza la Fiscalía, en la práctica estamos implementando políticas públicas fundadas en análisis objetivos y técnicos, sobre la base de datos íntegros y fidedignos. Esto es de la esencia de los estudios de mercado que realiza esta institución. Nos permiten superar el yo creo que, fundado en cualquier percepción personal o ideología que uno pueda tener legítimamente, para pasar al así es fundado en datos ciertos, objetivos y científicos. El estudio de mercado de la Fiscalía Nacional Económica
abarcó las 4 etapas del ciclo de vida de una compra pública. En primer lugar, la planificación y presupuesto para realizar una compra pública. En segundo lugar, la selección del mecanismo para contratar a los proveedores del Estado. En tercer lugar, la selección del tipo de contrato para perfeccionar una compra pública. Y en cuarto lugar, la gestión del contrato en que se materializa ya una compra pública efectuada. Hoy me quería enfocar brevemente en los principales hallazgos que encontramos en las 2 primeras etapas de una compra pública, porque es ahí donde están las mayores fuentes de potenciales ahorros y de eficiencias para el Estado. En la primera etapa de planificación y presupuesto, los organismos públicos deberían, en principio, plantearse qué deben y qué pueden satisfacer, según su presupuesto, para cumplir con las funciones que le encomienda la ley. Pero por obvio y natural que eso parezca, la encuesta de la Fiscalía Nacional Económica reveló que 1/3 de los organismos públicos no planifica sus compras. Y dentro de los organismos públicos que sí planifican sus compras, 1/3 de ellos reconoció que sus compras de emergencia, que se realizan vía tratos directos, se podrían haber evitado si se hubiesen planificado mejor sus compras. En palabras simples, entonces, los organismos públicos o bien no planifican o planifican mal sus compras. Y eso se debe a que hoy en día la planificación de las compras públicas a través de los planes anuales de compra o PAC no es más que una mera formalidad. Los organismos públicos cumplen formalmente con remitir un PAC a Chile Compra, pero Chile Compra no tiene facultades legales ni para exigir el cumplimiento de los PAC ni para sancionar el incumplimiento de los PAC. Esta falta o mala planificación de los organismos públicos se traduce finalmente en el pago de un sobreprecio en las compras públicas. ¿Y por qué? En primer lugar, porque a menor planificación, más recurren los organismos públicos a comprar vía trato directo, que es un mecanismo de compra esencialmente no competitivo. En segundo lugar, porque a menor planificación, es menos probable que los organismos públicos procedan a realizar compras conjuntas para que el Estado pueda acceder a mejores precios, por ejemplo, a través de descuentos por volumen. En tercer lugar, porque a menor planificación, menor es la probabilidad de que los organismos públicos determinen bien los mercados a los que se van a enfrentar para satisfacer sus necesidades. Es evidente que se van a obtener precios más altos si busco satisfacer mis necesidades a través de una licitación pública en un mercado donde existen 2 potenciales oferentes, frente a un mercado en el que podrían haber, por ejemplo, 5 potenciales oferentes. Y por último, en cuarto lugar, porque a menor planificación, menor es la probabilidad de que otros potenciales proveedores del Estado, distintos de los que ya existen, se interesen en este mercado y se puedan planificar con tiempo para poder participar en futuras licitaciones públicas. Como en todo hogar, como nos pasa a todos nosotros todos los días, entonces nunca se puede poner suficiente énfasis en la extrema relevancia de una adecuada planificación por parte de los organismos públicos para aumentar la eficiencia en las compras estatales. La segunda etapa en el ciclo de vida de una compra pública es la selección del mecanismo para contratar con los proveedores del Estado. En el estudio, la Fiscalía concluyó que del monto total de las compras que realiza el Estado en un año, que en el promedio de los últimos 5 años es de aproximadamente de 10.000 millones de dólares, o sea, un mercado tremendamente grande e importante, el 55% de ese monto se adjudica por licitaciones públicas, el 25% se adjudica por convenios marco y el 20% se adjudica por tratos directos. Las licitaciones públicas funcionan razonablemente bien, duran en promedio alrededor de 30 días y los criterios técnicos y económicos son los preponderantes en las bases de licitación, sin perjuicio de lo cual vemos amplios espacios de mejora en las licitaciones públicas. ¿Y por qué? Porque en un 25% de las licitaciones públicas participa un solo oferente. En un 40% de las licitaciones públicas participan 2 o menos oferentes, y en un 55% de las licitaciones públicas participan
3 o menos oferentes. Esta baja participación de oferentes de licitaciones públicas, en las que el Estado adjudica en promedio anualmente unos 5.500 millones de dólares, se debe fundamentalmente a dos causas. La primera causa es que un 20% de las bases de las licitaciones públicas contienen limitantes a la competencia, como exigencias desproporcionadas a la necesidad del organismo público o exigencias generalmente contenidas en criterios de calidad que implican un altísimo grado de discrecionalidad por parte del organismo público. En este mismo sentido, se nota una baja estandarización de las bases de licitación, lo que significa en la práctica que cada organismo público tiene sus propias bases de licitación. Eso genera para el organismo público el alto costo administrativo, tanto en tiempo como en recursos humanos, que implica elaborar bases de licitación. Pero también genera un alto costo operativo para potenciales nuevos proveedores del Estado, porque ellos deben transformarse en expertos para participación en las licitaciones públicas que convoca cada uno de los organismos públicos conforme a sus propias bases de licitación. Eso, ciertamente, desalienta la participación de potenciales nuevos proveedores del Estado en las licitaciones públicas, disminuyendo la competencia y generando finalmente sobreprecios para el Estado. Me consta personalmente que Chile Compra ha realizado enormes esfuerzos para que los organismos públicos estandaricen sus bases de licitación pública. De hecho, el 9 de abril pasado, hace menos de 2 semanas, recibí de la directora de Chile Compra, la señora Tania Perich, un correo electrónico personalizado dirigido exclusivamente a mí, en el cual ponía a disposición de la Fiscalía Nacional Económica las bases estandarizadas de Chile Compra, y además nos ofrecía una capacitación. Por ahora hay que redoblar estos esfuerzos para que las bases de licitación sean estandarizadas. Pero a futuro, en el marco de una reforma legal, creemos que debe ser obligatorio para los organismos públicos sujetarse, cuando fuere pertinente, a las bases estandarizadas de Chile Compra. Y la segunda causa de la baja participación de oferentes en licitaciones públicas, nuevamente, volvemos a ello, es que los organismos públicos no planifican o planifican mal y por tanto definen mal los mercados a los que se enfrentan para satisfacer sus necesidades, optando muchas veces por mercados con pocos oferentes, cuando hay otros mercados que, satisfaciendo exactamente las mismas necesidades, cuentan con más oferentes y por tanto generarían un proceso más competitivo y con menores precios para el Estado. Respecto a los convenios marcos, en los que el Estado adjudica en promedio unos 2.500 millones de dólares al año, vemos que la gran mayoría de los proveedores, en concreto un 78% de quienes postulan, efectivamente terminan ingresando a los convenios marcos. Así, creemos que el proceso de ingreso a los convenios marcos no es más que un proceso de filtro formal. Y eso significa también que los proveedores del Estado no se están sacando los ojos para entrar a los convenios marcos. La gran mayoría que postula entra al convenio marco. Y eso implica que no hay una verdadera competencia por ser proveedor del Estado, que no hay una verdadera competencia por la cancha. Eso es muy grave porque si la mayoría de los proveedores pueden ingresar a los convenios marcos cumpliendo meros requisitos formales, eso significa que para ingresar a los convenios marcos, los proveedores no tienen incentivos para esforzarse en ofrecerle precios competitivos al Estado. Y eso se agrava aún más porque una vez ya dentro de los convenios marcos, o sea, una vez que ya estamos en la cancha, tampoco hay una competencia entre los proveedores del Estado. Y eso se debe a que los organismos públicos pueden elegir válida, legítima y legalmente a cualquiera de los proveedores que están en el convenio marco, con independencia del precio que oferten. Y dado que los organismos públicos no pagan con platas propias, con plata de su bolsillo personal, no tienen tampoco incentivos a elegir dentro del convenio marco necesariamente el producto más económico. Como es evidente, eso no solo genera sobreprecios para el Estado, sino que también es un enorme foco de posible corrupción.
Chile Compra, por cierto, ha hecho un buen trabajo en ir mejorando los convenios marcos, sobre todo últimamente. Sin embargo, para generar mayores ahorros para el Estado, es indispensable, en concepto de la Fiscalía Nacional Económica, que los convenios marcos sean procesos competitivos. En cuanto a los tratos directos, que son, y ya lo señalé, mecanismos de compra esencialmente no competitivos, constatamos que los organismos públicos no los están utilizando en forma adecuada. No podemos llegar a otra conclusión si un 58% de los tratos directos no tiene fundamento ni en la ley, ni en el reglamento de compras públicas, ni en la jurisprudencia de la Contraloría General de la República. Los resultados de los sumarios administrativos que se realizan a este respecto tampoco son públicos, por los que algunos podrían pensar que no existe una verdadera y efectiva sanción por incumplir la normativa sobre tratos directos. Por todas las razones antes señaladas, creemos que no cabe duda que el envío por parte del Poder Ejecutivo de un proyecto de ley para reformar el sistema de compras públicas es una excelente noticia. Y también nos parece una excelente noticia, aunque tengamos intereses comprometidos, naturalmente, que el proyecto de ley acoja algunas de las recomendaciones que formuló la Fiscalía Nacional Económica en su estudio de mercado. El plano estructural u orgánico de un sistema de compras públicas es relevante de una perspectiva competitiva, y es por eso que fue objeto de recomendaciones en nuestro estudio de mercado. En efecto, una buena estructura y orgánica, con reglas claras, con reglas vinculantes y con buenos mecanismos de resolución de conflictos, atraen a más proveedores a contratar con el Estado, generando una mayor competencia y por tanto menores precios para el Estado. Por eso mismo, en este plano nos parece adecuado que el proyecto de ley le entregue a Chile Compra la facultad de dictar instrucciones generales que tengan un carácter imperativo para los organismos y para los funcionarios públicos. En opinión de la Fiscalía, hay que ampliar al máximo posible las facultades regulatorias de Chile Compra, porque de otra forma, sus actuaciones como organismo administrativo muchas veces no pasa de ser meras recomendaciones cuyo cumplimiento depende al final de la mayor o menor buena voluntad de los organismos públicos y de los funcionarios públicos. También nos parece adecuado que se amplíe la competencia del Tribunal de la Contratación Pública, porque hoy en día es demasiado acotada tanto en cuanto a los mecanismos de compra que abarca, como también en cuanto a su temporalidad. Efectivamente, creemos que Chile necesita un órgano jurisdiccional especializado en compras públicas, cuya competencia abarque las ilegalidades cometidas en cualquier mecanismo de compra pública, especialmente en las grandes compras a través de los convenios marco y los tratos directos, y también en cualquier momento de la contratación pública. Ojalá, eso sí, y esto lo digo por experiencia propia, este aumento de competencia al Tribunal de la Contratación Pública vaya acompañado de un aumento presupuestario que le permita así cumplir de buena forma sus nuevas y mayores atribuciones. Y también, por último, nos parece conveniente que se contemple un nuevo sistema digital para las compras públicas, el que debe ser rellenado de forma correcta por los organismos públicos, so pena de sanciones administrativas, lo que no ocurre hoy. Y eso es lo que hace, entre otras cosas, muy difícil analizar las bases de datos de Chile Compra. Esta es la única forma de que las compras públicas puedan ser fiscalizadas por los organismos técnicos y también por la ciudadanía. Ya en el plano de la eficiencia, en el marco de una reforma legal, nos parece excelente que el Ministerio de Hacienda pueda obligar a los organismos públicos a planificar de buena forma, evaluando sus resultados. Asimismo, creemos que es una buena noticia que Chile Compra pueda hacer que los convenios marcos sean procesos más competitivos, velando primero por una competencia por la cancha y luego por una competencia en la cancha. Y también, naturalmente, nos parece muy adecuado que se restrinjan al máximo posible las causales para efectuar tratos directos en el Estado. Para finalizar, ¿qué echamos de menos como Fiscalía Nacional Económica? En primer lugar, nos gustaría que Chile Compra, que ya es un organismo técnico y especializado, pasara a ser independiente del poder político, por ejemplo, como es la propia Fiscalía Nacional Económica, estableciéndose además expresamente y por ley que la única misión de Chile Compra debería ser velar por la máxima eficiencia
en las compras que realiza el Estado de Chile. En segundo lugar, creemos que falta robustecer el régimen de sanciones para los organismos y funcionarios públicos que infringen la ley de compras públicas. Creemos que sin sanciones duras y efectivas que produzcan un verdadero efecto disuasivo, las regulaciones, por muy buenas que puedan ser, no pasan de ser meras normas programáticas. Y en tercer lugar, como Fiscalía, quisiéramos que las municipalidades quedaran sujetas en mayor medida a la ley de compras públicas, especialmente a la obligatoriedad de utilizar los convenios marcos cuando así fuese pertinente. La verdad es que no vemos razones reales y objetivas para excluir a las municipalidades de este marco normativo. En definitiva, y para finalizar, nos parece que este proyecto de ley en definitiva es un muy buen primer paso para reformar el sistema de compras públicas en nuestro país. Y por eso esperamos que su texto siga mejorando y tenga un muy buen resultado como fruto de la discusión parlamentaria. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fiscal Nacional Económico. Me parece que ha sido una espléndida exposición, demostrando que el tema de las compras públicas ha sido un eje de su gestión durante este tiempo. Además, advierto una solidaridad con otros órganos públicos tremenda, a propósito de más recursos para el Tribunal de Contratación Pública, a propósito de la autonomía de Chile Compras, siguiendo un poquito el símil de la Fiscalía, esa autonomía legal reforzada, en fin, me imagino que quienes prosigan en el uso de la palabra lo destacarán. Agradezco enormemente ese trabajo, porque efectivamente fue un insumo de gran relevancia para el ajuste del proyecto de ley que estaba trabajando el Ministerio de Hacienda.